este sermón de esta mañana. Nehemías 10, versos 35 al 39. Mientras recibe su bosquejo, yo me voy a dar el tiempo para leer esta porción de la Escritura. Ruego que usted me siga ahí en su lugar con su vista. Nehemías 10, 35 al 39, la palabra de Dios dice: nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Señor, háblanos. Estamos listos para escuchar lo que tú has preparado, Padre, a través de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica y sobre todo también a compartirlo para poder seguir alcanzando estas metas para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué debemos hacer para crecer, hermanos? Es el título que le he puesto al sermón de esta mañana. ¿Qué debemos hacer para crecer? Usted ya sabe, ¿verdad?, que este 2024 como iglesia nos hemos propuesto que sea el año del crecimiento. Y yo le puse ahí arribita que sea un crecimiento, ¿y qué dice? Sobrenatural. Un crecimiento sobrenatural que no tenga comparación, pero que sea, ¿verdad?, por depender del poder y la presencia de nuestro Dios, porque eso es lo que va a hacer que sea un crecimiento sobrenatural. ¿Qué debemos hacer para crecer? El día de hoy, entonces, con la ayuda de Dios, quiero que veamos algunas acciones que la Biblia nos enseña en el libro de Nehemías que debemos poner en práctica para poder alcanzar el crecimiento que Dios quiere dar a esta su iglesia bautista Betel de Ciudad Acuña. En este sermón vamos a ver acciones claras, concisas y muy prácticas, hermanos, que podemos hacer y debemos hacer para lograr el crecimiento. Para ello quiero que juntos entonces estudiemos lo que el pueblo de Israel hizo al salir, ¿verdad?, de 70 años de cautiverio para poder comenzar de nuevo con el Señor. Quiero que analicemos cuáles fueron las decisiones, los compromisos, las acciones que ellos tomaron para poder lograr el crecimiento, comenzar de nuevo con el Señor. Y que de esta manera se renovara por completo su dependencia y su pacto para con el Señor, según los mandatos y las leyes que Él ya les había dado antes de caer en el cautiverio. Ahí le pongo como panorama, ¿verdad? El pueblo, después de mucho peregrinar en cuanto a malos reyes, en cuanto a muchos problemas sociales en el territorio, cae en manos de un imperio y son esclavos, son los vasallos. Y entonces en esta porción ahí en Nehemías encontramos cómo es el regresar. A Nehemías, ¿verdad?, se le encomienda y el Señor le da la disposición y la visión para que él sea el encargado de reconstruir los muros de la ciudad. Y luego llega también Esdras, que es el encargado de reconstruir los muros espirituales. Y eso es lo que vamos a ver, para que cuando tú y yo pongamos en práctica esas acciones, podamos construir en sinónimo de crecer, edificar y de esta manera alcanzar nuestras metas. ¿Qué debemos hacer para crecer? Van a ser 4 respuestas que yo encuentro en Nehemías a esta pregunta. Y la primera respuesta: para crecer debemos fortalecernos y unirnos en la palabra como un solo pueblo. Debemos fortalecernos y unirnos en la palabra de Dios como un solo pueblo. Fíjese estos versículos que tiene ahí también en su bosquejo para que los vea más de cerca. Nehemías 8, verso 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, trajo la palabra delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el siguiente pasaje nos menciona nuevamente esta unidad y este deseo de fortalecerse que tenía el pueblo. Dice versículos 5 y 6, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¿qué respondió? Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El pueblo anhelaba, hermanos, la palabra de Dios, pero anhelaba fortalecerse y unirse en el estudio de la palabra de Dios. El pueblo que Dios había formado, ¿verdad? Cuando sacó a Abraham y luego le dio también la promesa a Isaac, y con Jacob se ve realizada, está saliendo del cautiverio. Está siendo, ¿verdad?, liberada de la esclavitud por la cual estuvieron 70 años. Y muchos de ellos, como por 70 años fueron esclavos, no habían escuchado la palabra de Dios. No habían oído mensaje, no habían leído la ley que Dios les había dado. Y para ellos, ¿verdad?, esto que acabamos de leer en estos pasajes de Nehemías 8 fue una experiencia totalmente nueva. Pero fue una experiencia totalmente profunda, porque tomaron acción y tomaron la decisión de fortalecerse y unirse en la palabra. Nosotros, como pueblo de Dios, de igual manera hemos sido liberados del Señor de la esclavitud, ¿sí o no? De la esclavitud del pecado. Y también nosotros, ¿verdad?, debemos entonces, como un solo pueblo, como ahorita estamos, ¿verdad?, convocados como un solo cuerpo en Cristo, crecer y fortalecernos y unirnos en la palabra como un solo pueblo. Hoy, hermanos, es sumamente difícil encontrar a una congregación que esté dispuesta a escuchar o leer la Biblia. Es complicado encontrar a un grupo de personas congregadas en un lugar dispuestas a leer la Biblia. Y ahora, fíjese aquí, me llama la atención porque el pueblo fue convocado desde la mañana. ¿A qué hora amaneció hoy? ¿Se dio cuenta? Muchas gracias, ¿verdad? ¿A qué hora amaneció? ¿Quiénes se pararon temprano con el cantar del gallo? Amaneció a las 7:06, salió el sol. Y dice ahí que desde la mañana hasta el mediodía, haga de cuenta hasta esta hora, ahorita son las 12:36. Y el pueblo se reunió desde las 7 hasta esta hora a escuchar la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿nosotros estaríamos dispuestos? Piénselo, ¿estaría dispuesto a venir desde las 7 y permanecer, dice aquí, ¿verdad?, hasta el mediodía, escuchando la palabra de Dios? No escuchándome a mí, no, escuchando la palabra de Dios. Leerse nada más. ¿Estaría dispuesto? Por eso es que le digo, ¿verdad?, que es complicado encontrar una iglesia que tenga este deseo de fortalecerse y unirse en la palabra como un solo pueblo. Con dificultad, y no hablo de ustedes, hablo de otros. Pueden escuchar un mensaje de 45 minutos. Y yo desde aquí veo cuántas veces mira su reloj de, pastor, 46. Ya, córtele, apáguenle el sonido. Con dificultad, 45 minutos podemos prestar de nuestro tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, aquellos israelitas se reunieron para escuchar desde la mañana hasta el mediodía, porque estaban verdaderamente interesados en oír la palabra de Dios. Pero ¿sabe? También estaban interesados en ponerla en práctica. Porque ¿qué dice al final? Respondieron. Amén, amén. Alzaron sus manos y luego pusieron en práctica. Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aunque suene absurdo, hay muchas personas en las iglesias. Incluso aquí mismo, no nos vayamos tan lejos, aquí mismo hay personas que no anhelan escuchar lo que la Biblia dice. Están aquí, pero porque me trajeron, porque ya me habían invitado 16 veces y ya se me hacía mucho decirle que no 17 veces.
pero no anhelan escuchar la palabra de Dios. Están aquí, o sea, en cuerpo, pero no anhelan escuchar la palabra de Dios. Y si no, ¿verdad? Nada más basta con ver la respuesta que damos a la palabra de Dios. Porque si la escuchamos es para ponerla en práctica. ¿Está de acuerdo conmigo? No sirve nada de escuchar un mensaje tan bonito, tan precioso de la palabra y luego salir y como si nada hubiera pasado. Y eso es el resultado de la consecuencia, ¿verdad? De no anhelar la palabra de Dios. Hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar a que la palabra de Dios tenga el efecto más grande y más poderoso que tiene. Un lugar cómodo. Le pregunto, ¿está cómodo aquí? Sí, ¿verdad? Estas bancas, en serio, hermano, no es porque yo esté aquí ahorita, pero son las más cómodas en todas las iglesias que yo he podido estar. Son las más cómodas. Es un lugar cómodo, confortable. Y eso es algo que nosotros podemos hacer para que anhelemos escuchar la palabra de Dios. Un lugar con pocas distracciones. Aquí no hay muchas distracciones, pero aún así hay muchos que se distraen. Un lugar con buen sonido. Yo espero, ¿verdad?, que usted me esté escuchando fuerte y claro. Y si no, dígame y le subo la voz. Pero buscamos, ¿verdad?, fabricar, ¿verdad?, construir un lugar cómodo, confortable, con buen sonido, con menos distracciones para que podamos escuchar la palabra de Dios. Para que de esta manera, ayudemos a que la palabra cumpla su propósito. Pero por mucho, la preparación más grande debe suceder aquí, en nuestro corazón. Si usted, hermano, sale de su casa sin orar, cuando viene a la iglesia, comience a hacerlo. Aunque sea una oración, como a veces decimos, de esas flechas. Señor, que el mensaje o la clase de escuela dominical que hoy me vas a hablar sea de bendición para mi vida. Con eso, hermano, es una forma en la que usted prepara su corazón. Yo estuve haciendo el año pasado, ¿verdad?, el esfuerzo de mandarle la cita para que usted mínimo, si tiene tiempo, lea, ¿verdad? Y ya de esa manera su corazón venga preparado, como que ya se predisponga a lo que viene a escuchar de manera positiva. Pero eso, como le digo, son decisiones que cada uno de nosotros de manera personal debe de tomar. Debemos venir dispuestos a olvidarnos de nosotros mismos. Que si se quedaron en la casa los frijoles, que si no me acuerdo si cerré, que si el tanque de gas, Jorge, ayer que andábamos ahí arreglándolo, está fugándose, pues ya Dios dirá, ¿verdad? Qué bueno que estoy aquí para que no me pase nada ya. Pero debemos dejar esas distracciones, venir enfocados, dejarnos, ¿verdad?, nosotros mismos y nuestros propios planes con el propósito de venir y someternos en obediencia a la palabra de Dios. Este grupo de personas de las que nos dice la palabra ahí en Nehemías no se conformó solo con escuchar el mensaje de Dios. ¿Sí se dio cuenta? No se conformó solamente con que le leyeran desde el amanecer hasta el mediodía, sino que ellos de inmediato respondieron. De inmediato se pusieron a practicar lo que se les había leído. Pues el verso nos dice que se humillaron y adoraron a Jehová. Aprovecho para hacer, hermanos, aquí una oferta, no de precio ni de dinero ni nada, pero aquí traigo 2 planes de lectura para que usted, si se anima, pueda leer la Biblia en un año. Y ahora sí, como dicen, ¿verdad? ¿Quién los quiere? Son para 2 personas valientes. Ya se entregaron varios, ¿verdad?, de estos. Algunos de manera personal que se acercaron pidiendo, ¿verdad?, un plan de lectura. Pero aquí nos sobraron 2. ¿Quiénes son los valientes que van a crecer este año en la palabra de Dios? Y le digo valientes, aquí hay uno ya, porque ya vamos en el día 28. ¿Verdad? Enero ya lleva 28 días. Jorge, ahí pásale uno, ahí está un valiente. Y si hay otro más, pues ahí queda. Gratis, para que vea que lo amamos y queremos su crecimiento. Porque hay que, como pueblo de Dios, fortalecernos y unirnos en la palabra. El día de mañana, hermanos, primeramente Dios, vamos a comenzar también como iglesia a mandar devocionales en el grupo de WhatsApp, publicarlos en la página, para que de nosotros, ¿verdad?, como líderes, usted reciba las herramientas para crecer, fortalecerse y unirse a nosotros como un solo pueblo en la palabra. ¿Y va a ser un trabajo? Sí, bastante. Porque a veces no dimensionamos, hermanos, lo que cuesta hacer una reflexión de 2, 3, 5 minutos. Pero es un trabajo. Pero yo espero, ¿verdad?, que usted pueda también tomar la decisión, como resultado del mensaje, de fortalecerse y unirse en la palabra como un solo pueblo.
Segunda reacción, ¿verdad? O segundo resultado, segundo efecto, ¿verdad? Que tenemos que hacer para tener un crecimiento. Ser honestos. Ser honestos y pedirle al Señor que nos perdone. Hay que tener, ¿verdad?, el valor de decirle al Señor, la regamos. Hemos estado haciendo cosas que no debemos estar haciendo en lugar de atender lo que sí es prioridad. El pueblo ahí en Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice, el día 24 del mes de Etanim, los israelitas se reunieron para ayunar, para demostrar que estaban arrepentidos. Se pusieron ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza. Después de apartarse de todos los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y reconocieron la maldad de sus antepasados. Durante 3 horas permanecieron en ese mismo lugar, mientras se les leía el libro de la ley de Dios. Y las 3 horas siguientes las dedicaron ¿a qué dice? A confesar sus pecados y a adorar a Dios. Si queremos este 2024 crecer como iglesia, hay que estar dispuestos, hermanos, a ser honestos y pedirle perdón al Señor. Muchas de estas personas, como ya lo dije, nunca habían escuchado la ley, nunca habían escuchado la palabra de Dios. Pero ahora que estaban escuchando la lectura clara de las Escrituras del sacerdote Esdras y que estaban recibiendo la enseñanza de la palabra, sintieron una convicción profunda de su pecado. Pero no aplicaron la de, ay, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, pobre de mí, yo soy la víctima. No, dijeron, hay que arrepentirnos. No hay que autoflagelarnos, no hay que autocomplacernos en el sentido de que, ay, es que la otra persona fue y yo no tenía la disposición y yo no, aceptaron con honestidad su culpa, su error. Porque hermanos, si queremos crecer hay que hacer eso. Ahora que estaban escuchando la lectura, sintieron esa convicción de su pecado. Y eso causó algo así como un estallido emocional que hizo brotar lágrimas de arrepentimiento, pero también lágrimas de alegría porque estaban conmovidos, porque se estaban poniendo a cuentas con el Señor. No reprimieron sus emociones, ¿se dio cuenta? No reprimieron lo que estaban experimentando al escuchar la palabra y la enseñanza de la ley, sino todo lo contrario, expresaron sus emociones a tal grado que confesaron sus pecados y pidieron perdón a Dios por cada uno de ellos. Si realmente nosotros, hermanos, como iglesia queremos crecer, debemos ser sensibles a la palabra. Debemos tomar en serio lo que ahí se nos dice, pero también ser sinceros y ponernos a cuentas con el Señor, porque hemos pecado, ¿sí o no? Y bastante. Y necesitamos ser honestos y pedirle al Señor que nos perdone si queremos alcanzar ese crecimiento. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le confesaste tus pecados a Dios? Pero una confesión en serio, no, Señor, te confieso mis pecados, perdóname. No, por nombre, tú sabes cómo se llaman esos pecados. Mentira, desobediencia, orgullo, soberbia, tú sabes los nombres. Y el Señor espera que así de claro como eres para pecar, seas también de claro para pedir perdón. Y seamos, porque también el pastor sigue pecando, hermanos. Y hay que estar constantemente poniéndonos a cuentas con el Señor. Pero para eso requerimos ser honestos, requerimos humildad. Muchas veces pensamos que los pecados, hermanos, prescriben o caducan y que simplemente dejando pasar el tiempo el Señor, ¿verdad?, en su infinita gracia y su gran misericordia, pues nos va a perdonar. Pero no, hermano, el Señor perdona los pecados que le son confesados. No perdona pecados solamente porque ya pasaron 2 años de que cometiste el pecado, ya te va a perdonar. No, si tú no se lo confiesas, Él no te lo puede perdonar. La palabra de Dios es clara, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si no lo confiesas, el Señor no te lo puede perdonar. Y no porque sea imperdonable, sino porque no hay arrepentimiento en ti. Debemos crecer, hermanos, como iglesia y no creer, ¿verdad?, que el tiempo deja que el pecado prescriba o caduque. No solamente, hermanos, creer eso es una herejía, sino que también es una mentira. La palabra de Dios es muy clara. Ahí en Proverbios nos dice, ¿verdad?, que el Señor espera que tú confieses tu pecado y lo abandones. Y allá en el Evangelio, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento nos dice que debemos confesar
nuestros pecados. Eso es lo que Dios está esperando. Que en ti haya una convicción de arrepentimiento. Dios, hermanos, está anhelando que cada uno de nosotros sea honesto y le pida perdón por el pecado que ha hecho. Y el Señor, hermanos, no te está esperando con la varita, no, te está esperando con los brazos abiertos para decirte, te perdono, para decirte, vuelve a empezar. Pero necesitamos, hermanos, ser honestos y pedirle al Señor que nos perdone. Pídele también a Dios que te revele esos pecados que no le has confesado. Porque hay muchos, ¿verdad? Que porque pues pecamos bastante, se nos olvidan. Pero hay que pedirle a Dios que nos revele el pecado. No para volver a caer en él, no, sino para entregárselo en arrepentimiento delante de él. Tercera acción, hermanos, que debemos llevar a cabo, poner en práctica para poder crecer, cambiar de adentro hacia afuera. Dígalo conmigo, cambiar de adentro hacia afuera. Cambiar de adentro hacia afuera. Nehemías 10, hermanos, el verso 28 y el 29 dice, todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. ¿Hubo un cambio, hermanos, de adentro hacia afuera, sí o no? Analícelo bien antes de responderme en automático. ¿Hubo un cambio en estas personas de adentro hacia afuera? ¿O esperaron, verdad, que de afuera todo el entorno se acomodara para entonces sí tomar la decisión de cambiar? Hubo realmente un cambio interno primero, para que después eso produjera un cambio externo. En tiempos de Nehemías, todo el pueblo, hermanos, dice ahí este versículo, se arrepintió al escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted también debe de saber esto. La palabra nos confronta. La palabra nos señala si tú y yo estamos cometiendo errores, si estamos cometiendo pecado. Y por eso muchos no la leen. Que dicen, no, si la leo, ¿verdad? Ya me veo evidenciado, me veo exhibido y luego pues no me gusta. Pero la leas o no, hermano, tienes que cambiar. Tienes que darle a Dios la oportunidad de perdonarte y de sanarte de manera interna para que después se vea en lo externo. La palabra de Dios, por eso te digo, nos confronta. Y muchos se agarran de eso, ¿verdad? Para no estudiarla. Muchos se agarran de eso para no leerla porque no les gusta sentirse confrontados. O le pregunto a usted, ¿disfruta cuando es confrontado? Pues claro que no. Incluso reaccionamos siempre a la defensiva, ¿no? En vez de ser humildes. ¿Y tú por qué me dices? Si tú no eres perfecto, tú también. De volada reaccionamos así. ¿Y sabe por qué? Porque no hay un cambio interno. Porque dice, ¿verdad? Que de el corazón hablamos. Entonces, necesitas cambiar primero internamente. Y nada, hermano, nada de creer, ¿verdad? Que el Señor así te hizo y así quiere que sigas. No, hombre, no. No. Porque el Señor quiere hacer un cambio en tu vida. Te dio incluso una nueva oportunidad porque te hizo nueva criatura. Me hizo nueva criatura, ¿para qué? Para ser diferente. Pero debo estar dispuesto a cambiar de adentro hacia afuera. En estos versículos, hermanos, me impresiona ver que cada uno de manera personal toma la decisión de cambiar su manera de vivir, sometiéndose en obediencia a los mandamientos de Dios. Estas personas que son aquí mencionadas no esperaron a que todo el pueblo de manera general sintiera el mismo deseo de arrepentirse, el mismo deseo de cambiar, sino que comenzaron a actuar de manera personal, de manera diferente. Incluso si notamos, ni siquiera preguntaron a otra persona, oye, ¿tú crees que debo cambiar? ¿Tú crees en serio? No, el mismo Señor les dio esa convicción. Arrepiéntete con sinceridad, pero también ten la disposición de cambiar, de crecer y primero de adentro para que después se vea afuera. No consultaron a los de su familia para ver qué respuesta iban a dar, sino que fue una decisión personal, porque la relación del Señor con nosotros
también es personal. Pero lo que de manera personal, hermanos, a mí me llama mi atención y me impresiona es que hicieron este pacto públicamente. Hicieron este pacto de manera pública, aunque el significado más importante sin duda estaba entre cada uno y Dios, con el Señor de manera en nuestro corazón. Pero el pueblo, cada uno de estos que se mencionan, consideró que era importante, que era vital que otras personas fueran testigos del pacto que estaban haciendo. ¿Y sabe por qué? Porque un pacto público significa rendición de cuentas. Un pacto público significa que la otra persona, ¿verdad?, me puede decir cuando no estoy llevando a cabo con lo que me comprometí. Pero no para exhibirme, no para atacarme, sino para volver a enfocarme. Hace unas semanas, ¿verdad?, que celebramos, gracias a Dios, nuestro aniversario 49, se han de acordar. Muchos hicimos un pacto público. El año pasado igual, ¿verdad? De manera simbólica pusimos nuestra firma como me comprometo. Y este año fue con nuestra huella. Y el efecto, ¿verdad?, que queríamos nosotros causar era que usted tomara una decisión de comprometerse. Pero yo me vine en la semana, hermanos, creo que fue el miércoles que estábamos en el culto de oración, y me puse a observar. Y vi que faltan varios nombres, varias personas. Y lo que más me llamó a mi atención, hermanos, es que no son personas nuevas. Yo aceptaría, hermanos, e incluso justifico, yo no soy nadie, pero justificaría que una persona que apenas llegó le piense en su compromiso. Pero una persona que ya lleva aquí un año, mínimo un año, ya debe de accionar. Porque si no, lo que está perdiendo es el tiempo. Porque el tiempo está pasando, ¿sí o no? El año ya, enero se acabó. Y el Señor espera que tú y yo nos comprometamos con Él. Pero que hagamos ese compromiso público para que nos podamos apoyar unos a otros. Así que hoy tienes una nueva oportunidad de pactar con el Señor, de comprometerte con tu Dios, aquel en el que tú crees, aquel al que sirves, aquel al que adoras, aquel al que te provee todo lo que tienes. Y hermano, si no te comprometes, entonces te digo sinceramente, y perdón si escucha feo, estás perdiendo el tiempo aquí. Sinceramente. Y te lo digo con temor y temblor, porque yo sé que a lo mejor el próximo domingo ya no vas a querer venir, pero ven cuando estés dispuesto a comprometerte con el Señor. Porque Él ya se comprometió contigo. Él ya envió a Jesús aquí a la tierra. Y ese es el símbolo más grande de su compromiso, de su pacto para con nosotros. Cuarta acción y última que debemos hacer para poder crecer como iglesia: comprometernos a dar más para la obra del Señor. Y quiero empezar, hermanos, antes de leer el versículo, no hablo de recursos solamente. Hablo de dar más de todo lo que somos para el Señor, porque tú no nada más eres tu dinero. Tú eres también tu tiempo, tus dones, tus talentos, tu conocimiento, tus habilidades, tu influencia. Y el Señor quiere recibir eso también de ti, quiere recibir lo mejor y quiere recibir cada vez más de tu persona y de la mía. Dice esta paráfrasis, hermanos, porque pues son 8 versículos y no los puse todos. Pero Nehemías 10, versículos del 30 hasta el 38, de manera parafraseada, lo vuelvo a aclarar, dice: todos nosotros nos comprometimos a cumplir con lo siguiente. Cada año traeremos al templo de Dios las primeras cosechas de lo que produzcan nuestras tierras y los primeros frutos de nuestros árboles. Se comprometieron a dar más en sus primicias. Segundo compromiso: presentaremos nuestros primeros hijos ante los sacerdotes del templo para dedicarlos a Dios. Además, llevaremos el primer ternero de cada vaca y el primer cordero de cada oveja. Y entregaremos la 10ª parte de lo que produzcan nuestras tierras. Y el último compromiso, hermanos, es el que a mí me hace emocionarme de manera tremenda. Dice el último compromiso: nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Analice y piense, ¿estaban comprometiéndose a algo complicado?
Era algo que les iba a costar. Pues sí, tenían que renunciar a ellos mismos, pero por algo mejor, que era tener al Señor en sus vidas. Esta última sección de este capítulo 10 de Nehemías nos enseña que para poder crecer y para poder ver la bendición de Dios nos debemos comprometer a dar más. Pero estos versículos, hermano, vuelvo a repetir esto, nos hablan de dar algo más que solo nuestros recursos económicos. Su primera área de decisión, hermanos, que este pueblo estaba tomando, en otras palabras lo podemos decir, nos comprometemos y seremos fieles a Dios en lo que se refiere a nuestras relaciones románticas, de familia, con los amigos, en el trabajo. Vamos a ser fieles. A eso nos comprometemos. La segunda área, seremos fieles a Dios en lo que respecta a hacer negocios y al uso del dinero. Dijeron, no vamos a comerciar con los que están en otro lugar porque no sabemos sus costumbres. A lo mejor nos contaminan y no, el Señor quiere santidad de nosotros. Y se comprometieron a ser fieles a Dios en lo que respecta a hacer negocios y al uso del dinero. Y el tercer compromiso, la tercera área de decisión que ellos tomaron y en la cual se comprometieron, seremos fieles a Dios en todo lo que respecta a apoyar la obra del Señor. Cuando ahí en este último versículo que tiene en el bosquejo dice, nunca descuidaremos el templo de nuestro Dios. Ellos están diciendo en otras palabras eso, seremos fieles en todo lo que respecta a apoyar la obra del Señor. Yo me imagino, hermanos, la manera en la que ellos pusieron en práctica todo esto. Y si tenían una reunión así como nosotros, hermanos, hay que ir a compartir taquitos, todos levantaban la mano, pero así de automático, no le pensaban. Hermanos, hay que venir a limpiar la iglesia, levantaban la mano. Hermanos, hay que comprometernos a dar esto porque queremos hacer este proyecto, levantaban la mano de manera inmediata. Pero eso fue porque estaban comprometidos a dar más, cada vez, para la obra del Señor. La Biblia nos desafía a ti y a mí a ser dadores. No tanto por el bien de aquellos a los que les vamos a dar. No tanto por el bien de aquellos a quienes podemos bendecir con nuestros recursos, sino porque dar rectifica nuestro corazón respecto a la importancia que debe tener en nuestra vida todo lo material. Cuando das, estás diciendo, esto es importante, pero no es lo más importante para mí. Y lo puedo compartir, y lo puedo compartir. Y lo puedo dar a quien lo necesita. Si a ti de manera personal te cuesta ser un dador, como la Biblia dice, mi consejo, claro y sencillo, habla con aquellos que tú ves que son dadores, misericordiosos, generosos y dadivosos, literal. Y pregúntales, en confianza a lo mejor, a cada uno de esas personas que tú consideras como un buen dador de todos sus recursos, no nada más lo económico. Pregúntale si ha sido una bendición o una maldición en su vida el dar cada vez más para la obra de Dios. Como aquí dice este versículo que lo debemos hacer. Acércate con esos hermanos que tú ves que están aquí sirviendo, que tú ves que están aquí apoyando, que están orando, que están haciendo el ministerio, que están colaborando en la obra del Señor y pregúntale, oye, ¿y si has visto bendición de Dios en tu vida? ¿O has visto maldición? Y hermanos, estoy seguro que cada uno de esas personas que son dadores generosos te van a decir, no hombre, he recibido más de lo que he dado. He recibido más y mejores cosas que las que compartí con el necesitado. Porque el Señor, hermanos, recompensa nuestra disposición a dar. Dios nos promete a través de su palabra que nunca nos va a quedar a deber algo. Y le voy a decir otra cosa, Dios siempre nos va a ganar en todo. Pero cuando hablamos del dar, no hombre, nos trapea, hermanos, literal. O sea, dice, a ver, tú me estás dando, mira, ahí te va todo lo que te quiero dar. Salud, la familia, un trabajo, la casa, dinero, un carro, la comida, el vestido, el zapato. Te pregunto, ¿el Señor te gana y me gana en dar? ¿O tú y yo le ganamos? Ni juntándonos todos, hermanos, podemos dar más de lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que si queremos crecer, debemos también tomar en serio este compromiso de dar más,
para la obra del Señor. Hoy cada uno de nosotros tenemos la oportunidad también de poner en práctica esto, hermanos, que hemos leído y lo que te estoy hablando de este último punto. Porque como Iglesia Betel, todo este mes de enero hemos estado hablando también y haciendo énfasis, ¿verdad? Y anunciando que es el mes de las primicias, de darle al Señor lo primero y darle lo mejor. Y el Señor quiere que practiques su palabra, no nada más que la escuches, no nada más que digas si es cierto, está bien, sino que realmente tomes el compromiso de darle a Dios lo primero y darle lo mejor, sabiendo que así como tú lo das, el Señor se va a encargar de regresártelo e incluso duplicar o triplicar. Y no hablo nada más económicamente, sino en muchas de las bendiciones que Él nos da. Hoy tenemos esa oportunidad de darle, ¿verdad?, al Señor de nuestras primicias, de aceptar el desafío de confiar en que Él proveerá en abundancia, no solamente para ti y para tu familia, sino para su Iglesia Bautista Betel. Pero hermano, en serio, comprométete a darle más al Señor. Yo de manera personal, hermano, estoy orando y espero, ¿verdad?, que cada uno de los que estamos aquí, este año, sea un año totalmente diferente en el buen sentido. Que sea un año de crecimiento, que tú digas, el 2024 para mí fue un parteaguas en mi caminar con Cristo. El 2024 fue un año en el que el Señor me proveyó, me usó, me llevó, me dio, me permitió, me usó. Que digas eso. Esa es, hermanos, la oración que yo como pastor estoy haciendo por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estamos aquí. Que este año nos comprometamos a dar más para la obra del Señor. Más de nuestro tiempo, más de nuestro esfuerzo, más de nuestros recursos, más de nuestro servicio, más de nuestro conocimiento, más de nuestros dones, más de nuestros talentos, sabiendo que cuando le damos al Señor, Él también nos va a responder dándonos y dándonos más y mejor, porque Él es el dador más grande y espera que tú y yo como sus hijos seamos como Él. Para terminar, hermanos, Dios, el Señor, el Padre de cada uno de nosotros, anhela que su iglesia este 2024 pueda crecer y alcanzar cada una de sus metas. No sé en cabina quién esté, pero a ver si me pueden regresar a las metas, por favor. El Señor, hermanos, más que yo mismo, más que tú, más que los líderes, más que cualquier miembro, incluso el más antiguo en cuanto al tiempo de haber llegado, más que todos nosotros anhela que alcancemos eso. E incluso el Señor, más que nadie, anhela que superemos esas metas. Pero también anhela, hermanos, el Señor, que cada uno de nosotros nos involucremos y formemos parte de ese crecimiento. ¿Y qué debemos hacer, verdad? Para poder ser parte, para poder involucrarnos, para poder trabajar y alcanzar esas metas. Pues este mensaje nos da la respuesta. Fortalecernos cada día en su palabra como un solo pueblo. Ponernos a cuentas y pedirle perdón diariamente, dejando que Él nos cambie y nos transforme para parecernos cada vez más a Cristo y dando cada vez más para su obra. Si tú, hermano, realmente quieres alcanzar esas metas y quieres que tu año 2024 sea ese año de parteaguas, te invito y te desafío en el nombre de Jesús a que pongas en práctica estas 4 acciones sencillas. El próximo domingo te voy a compartir otras para que tú puedas, hermano, hacer tu plan, tu estrategia y puedas cumplir cada una de estas acciones. Y al final de año, tú mismo compruebes la bendición del Señor para tu vida. No que vengas y me digas, pastor, tenía razón. No, yo no, la Biblia, el Señor. Yo solamente te comparto, ¿verdad?, lo que ahí se nos dice y lo que también intento poner en práctica. Entonces, si queremos crecer, debemos y necesitamos hacer un pacto en serio y de verdad, así como el pueblo lo está haciendo en estos pasajes, y comprometernos a como estos hombres, mujeres, jóvenes lo hicieron, a no abandonar la casa de nuestro Dios. ¿Te puedes comprometer a eso este año? Fíjate la pregunta, ¿te puedes comprometer a eso este año?
Piénsale, ¿tienes lo necesario para no abandonar la casa del Señor este 2024? Reflexiónalo. ¿Puedes? Acuérdate, esto es sí, esto es no. ¿Puedes? Ahora la pregunta crucial, ¿quieres? Porque sin duda, ¿verdad? Necesitamos hacer las cosas de manera diferente, pero sobre todo a la manera de Dios, porque eso garantiza bendición para nosotros y para las personas que habrán de venir después de nosotros. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas de manera clara y responde, Señor, preguntas que a lo mejor nos estábamos haciendo después de renovar nuestro compromiso contigo. Porque a lo mejor, Señor, no sabíamos qué debemos hacer para tener ese crecimiento. No teníamos las herramientas, pero a través de tu palabra, Señor, suples y nos das respuestas, Señor, para que podamos poner en práctica estas acciones y así, Señor, crecer, alcanzar nuestras metas, pero sobre todo, agradarte y exaltarte solo a ti. Señor, ayúdanos a como Iglesia Bautista Betel, cada día que pase de este 2024, fortalecernos, unirnos en la palabra, como un solo pueblo. Que podamos, Señor, perseverar en la enseñanza, pero también en el conocimiento, sobre todo, de tu Biblia, de tus Escrituras. Señor, ayúdanos a ser bien sinceros contigo, a con humildad de corazón acercarnos a ti, pedirte perdón y aprovechar esa nueva oportunidad que tú siempre estás dispuesto a darnos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra, a reconocer nuestro pecado, a no encubrirlo, porque eso solamente nos va a traer fracaso, decepción, tristeza, sino a descubrirlo delante de ti, confesarlo, pero también, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo a abandonarlo para seguir adelante, avanzando hacia la meta que tú tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder ser también hijos tuyos dispuestos a confrontar, pero en amor, a confrontar en humildad, a confrontar, Señor, con el propósito de crecer y de que esas personas restauren su relación contigo. Señor, ayúdanos a tomar cada uno de nosotros sin ver al de al lado, sin ver a nuestra familia, sin preguntar a otros, solamente a ti, Señor. Si quieres cambiarnos. Y Padre, tu respuesta, estamos seguros y convencidos de que es sí. Sí quieres cambiarnos. Pero, Señor, que estemos dispuestos a cambiar de adentro hacia afuera. Que no esperemos, Señor, que todas las personas estén en la misma sintonía que nosotros. Que no esperemos que las condiciones que nos rodean sean las perfectas. No, Señor. Sino que tomemos la decisión y confiemos en que tú vas a ir, Señor, preparando todo. Todo lo que nos rodea con las personas, Señor, que también están en nuestro hogar. Para que ellos o ellas, Señor, también puedan tomar esta decisión de cambiar internamente y que se vea externamente. Y Padre, desafíanos cada día a dar más y que sea cada vez más lo que te demos para hacer de bendición a tu obra. Padre, tú nos has bendecido y lo has hecho incluso a veces o siempre, Señor, a manos llenas. Y Padre, solamente rogamos que pongas en nosotros la disposición, el anhelo, el deseo y la convicción de crecer en nuestro dar para contigo y para con tu obra. Te pedimos, Señor, todo esto. Y Padre, sobre todo rogamos que nos ayudes a perseverar en el compromiso que este pueblo hizo y que nosotros también hoy queremos hacer, de no abandonar tu casa, de no dejar, Señor, nuestro lugar de reunión, sino seguir aumentando la asistencia y perseverar, Señor, en cada uno del servicio que estamos haciendo para tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos ponemos. Y en ese mismo nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, pues, nuevamente,